Buenas tardes, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Esperamos que usted en este momento se disponga para recibir lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Estamos aquí con mi hermana Diana. Hermana, Dios le bendiga. Hola hermana, buenas tardes, bendiciones para todos los hermanos. Esta que sea una tarde llena de paz del Señor Jesucristo para que pues nos vaya bien en la vida y que tengamos esta oportunidad de poder compartir muchos días más, ¿no? Amén. Entonces usted ahí donde está va a cerrar sus ojos y vamos a decirle: Señor, muchas gracias, Padre amado, por Aleluya, este tiempo. Señor. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, estos momentos para que podamos escuchar de tu palabra, Señor, para que podamos compartir, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que cada una de las cosas que tratemos esta tarde, Señor, sea de bendición para cada una de las vidas, Señor, que en este momento se conectan, que sea de bendición, Señor, para estas personas de pronto que necesitan, Señor, una palabra de consuelo para sus vidas, Señor. Te damos a ti muchas gracias, Dios del cielo, y te damos a ti el honor y la alabanza. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermana, ¿y qué tema tenemos para esta tarde? Bueno, el tema yo lo titulé Levántate en el nombre de Jesús. Así lo titulé yo, porque pues todos estamos necesitando del Señor para ser levantado en nuestras pruebas, en todas las cosas que estamos viviendo y las que seguiremos viviendo sobre esta tierra, porque realmente nunca cesarán todos los problemas, las dificultades, las enfermedades. Hay muchas cosas en nuestra vida que realmente tenemos y vivimos, pero la palabra para este día es: levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. O sea, es una palabra muy importante porque nosotros muchas veces no confiamos en el Señor. Ajá. Y tenemos que agarrarnos de Él y levantarnos en su nombre. Y levantarnos en el nombre de Jesucristo. Yo creo que esa es la mejor, decisión, levantarnos en Él. Porque cuando nos levantamos en nuestra altivez o nos levantamos por nuestras propias fuerzas, pues de pronto con el seguir del tiempo vamos a quedar sin fuerza, ¿cierto? Claro. Pero cuando nos levantamos en el Señor, nos levantamos con fuerza, con poder y con la razón de que Cristo está en mí y que voy a salir adelante en todas las cosas que esté sucediendo en mi vida, en todas mis dificultades, y voy a seguir adelante. No que se me van a solucionar, no es que voy a vivir una vida sin problemas, no, me voy a levantar en el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir que voy a tener fortaleza. Sí, como dice el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, pero en Cristo, ¿cierto? Ajá. O sea, Él me da fortaleza, entonces en Cristo me fortalezco. Amén. Y eso es maravilloso, o sea, levantarnos con la fuerza del Señor y no con nuestras propias fuerzas. Es maravilloso depender del Señor. Pero quiero que en esta tarde vamos a Hechos, vamos a leer Hechos y nuestra palabra va a estar basada en Hechos 3 del 1 al 6, pero vamos a leer en este momentico Hechos del 1 al 3. Amén. Hechos 3, 1 al 3. Dice, como título tiene curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y el versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Amén. Amén. Entonces dice esta palabra que había un cojo que traían al templo, ¿cierto? A la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. O sea, este cojo que no podía valerse por él mismo, es lo que de pronto vemos. ¿Y qué había en él como menosprecio, cierto? Este cojo se sentía inútil. ¿Cómo se sentiría uno cuando uno no puede hacer las cosas por uno mismo? Se siente inútil y pierde uno como el autoestima por uno mismo, pierde uno como su valor y su vida como tal, ¿sí? O sea, ya uno no tiene la misma, no tiene la misma autoestima de uno porque uno está pensando en su enfermedad, en su limitación. ¿Era una qué? Limitación lo que tenía este cojo, ¿cierto? Y por eso él tenían que llevarlo. ¿Y qué le dijo él a Pedro? ¿Cómo dijo en el versículo 3, hermana? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Les rogaba que le diesen limosna. Pero es que uno lee la palabra y dice,
Él rogaba que le diese limosna, pero hablamos de un cojo, ¿cierto? Hablamos de un cojo que le rogaban que le diese limosna. O sea, uno dice, el cojo no pedía que lo sanaran, sino que le diesen limosna. Ahí es cuando uno dice, hay un menosprecio en la persona, porque él se acostumbró a ser un mendigo, ¿cierto? Entonces él se quedaba allí postrado a ¿qué? Que le diesen limosna, cualquiera que llegara le diera 100 pesos. Y muchas veces, hermana, nosotros nos sentimos así, ¿cierto? Como limosneros, ¿cierto? Como mendigos. ¿Pero qué podemos mendigar? Si estamos dependiendo de los demás, de qué los demás me pueden dar, horrible. ofrecer, o que yo necesito esto, entonces solo espero que algo me den. Sí, que me den algo. Hay mucha gente, ¿verdad? Lo que tú dices, que espera, no, yo voy a aquella casa porque de pronto me regalen un pan. O voy a aquella que de pronto me regalen una panela. Pero nos volvemos como mendigos. Así pasaba con este cojo. O sea, él había perdido su autoestima, lo que él era. O sea, sabemos que tú tienes una individualidad, ¿cierto, Rosita? Claro. Tú sabes que tú ante los ojos del Señor eres única e irreemplazable. Yo soy única e irreemplazable. Tanto así que nosotros tenemos una huella digital distinta. Todos. Nadie tiene la misma de otro, nadie la tiene porque el Señor nos hizo perfectos, únicos e irreemplazables. Pero resulta que este limosnero, este cojo se sentía despreciado. Él se sentía que si no venían 2 personas más o no sé cuántas personas a traerlo, él no valía nada, él no valía, y muchas veces nos sentimos así. Entonces, la palabra por eso en esta tarde dice, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que, como hablamos, andamos mendigando amor. ¿Cuántas mujeres? Muchas veces, no, yo sin ese hombre me muero. Ay, él tiene como 10 mujeres, pero yo lo amo así. No importa, yo soy la única esposa que él tiene. Él puede tener 10,000 amantes, pero yo soy. Entonces andamos mendigando amor. Andamos mendigándole a un político un puesto de trabajo. No, yo voy a ir a buscar a ese político y no. Yo sí le tengo que limpiar los zapatos, se los limpio, yo voy y le abro la puerta del carro, yo hago cualquier cosa. Yo necesito que ese hombre me dé ¿qué? Ese trabajo. Andamos mendigando un pan, con lo que hablábamos ahorita. Andamos mendigando un buen trato. No, yo estoy allá, pero yo sé que algún día esa persona me va a tratar bien. Y eso, pues, amistad. No, a mí me menosprecian en tal casa, pero yo voy, no importa, yo voy, así me menosprecien. No es que seamos rencorosos, sino que, o sea, tenemos que darnos el valor que el Señor nos ha dado, porque la palabra es muy clara y nos enseña que tenemos que valorarnos. Dice que lo miremos atentamente a Él. Y podemos leer, Rosita, en Hechos 3:4. 3:4 sí, dice, ahí mismo. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Míranos, ¿cierto? Míranos. Mírame, ¿cierto? Dijo Pedro, mírame. Pero Pedro le estaba diciendo que lo mirara a él. Sí, que lo mirara a él. El cojo lo mirara a él. Pero ¿verdad que nosotros debemos mirar quién? ¿A quién? A Dios. Mírame, dice el Señor en esta tarde, mírame a mí. No, y que ahí nos da a entender es que cuando el cojo pidió, él solo extendió la mano y agachó la cabeza. Ok, ¿por qué? Por el menosprecio, por lo poco que creemos que valemos, pero en las manos del Señor valemos mucho, Rosita, porque, o sea, nuestra vida es importante para el Señor. Mira, que si tú estás hoy vivo, que si el Señor te dio la oportunidad de nacer, que si Dios nos dio la oportunidad de estar aquí hasta esta edad, es porque tenemos un propósito y el Señor no se equivoca y el Señor tiene propósito con nuestra vida, con la vida de cada uno de los que nos está viendo. Y entonces ese menosprecio de agachar la cabeza del cojo muchas veces lo hacemos nosotros. Me pegó, mi esposo me pegó. Yo no soy partidaria de que uno debe ir a contarle al uno, al otro que le pegó, sino que vamos a la fuente, que es a Dios. Señor, ¿qué hago? Voy a las autoridades, denuncio que mi esposo me está golpeando, voy y me remito. ¿A dónde remito? ¿Cierto? Porque el Señor necesita que nosotros saquemos, o sea, hagamos valorar lo que somos en Él. No es que
¿Usted no sabe quién soy yo? Tampoco, no, lo que somos en Dios. Entonces Pedro le dijo, mírame, ¿por qué? Porque él se sentía menospreciado, que Pedro dijo, ven, tú tienes un valor. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que como personas todas valemos igual, ¿cierto? Amén. Nadie es más que nosotros, o sea, a pesar que Pedro podría ser, era un pescador antes, ahora era un seguidor del Señor, pero no era más que él. Pedro le dijo, mírame, o sea, levanta la mirada, y el Señor te dice hoy, mírame. El Señor nos dice a todos hoy, mírame porque tú eres alguien especial para mí. Ese cojo era alguien especial para el Señor, y el Señor quería ¿qué? Sanarlo. Amén. El Señor quería levantarlo, hermanos. O sea, por eso es que la palabra hay que ponerle atención cuando la leemos, ¿cierto? Porque un cojo que pedía limosna, leemos, un cojo pedía limosna y Pedro le dijo, levántate y anda. Pero eso lo sabemos y siempre lo hemos sabido, que lo hemos leído. Pero vamos a escudriñar la palabra y dice, un cojo pedía limosna, un cojo no pedía que lo sanaran, ¿cierto? Porque no se sentía que algún día podría caminar. Y así nos sentimos que algún día podremos tener un buen hogar. A veces no sentimos que podamos tener unas buenas amistades. A veces no nos sentimos dignos, ¿sí? No nos sentimos dignos de tener un buen trabajo, de tener cosas que el Señor quiere darnos. Por eso la palabra para hoy es, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra en el 5, hermana? Dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Amén. Esperando recibir de ellos algo. Tú estás, hermano, esperando recibir de alguien algo. Estamos esperando recibir de alguien algo. Qué pereza esperar en la gente. ¿Por qué? Porque es que todos nos equivocamos, hermanos. Todos tenemos errores. Todos podemos a veces hasta llegar un momento a menospreciar a alguien. De una u otra manera podemos sentirnos menospreciados también. Pero él esperaba que le botaran algo, que un poquito, ¿cierto? Una moneda de 100 pesos, yo creo, así como se suben las personas a los buses y eso, esperaba algo como eso, pero no esperaba lo que Pedro les decía, ¿cierto? Lo que Pedro le iba a dar. Y eso es lo que pasa cuando nosotros esperamos en la gente, que nos den algo, pero no sabemos que esperando en el Señor lo tenemos todo. Amén, amén. O sea, en el Señor vamos a encontrar mejores cosas de las que nos pueden dar las personas. O sea, cuando esperamos de alguien, siempre vamos a salir lastimados, siempre vamos a salir con menos de lo que esperábamos. O sea, tenemos a veces tan altas expectativas, pero mire que cuando esperamos del Señor, como tú lo dices, hermanita, es muy lindo porque el Señor sabe lo que necesitamos. Entonces, el Señor sabía lo que el cojo necesitaba, ¿cierto? El Señor sabía. Pedro, si no hubiera conocido al Señor, de pronto ni hubiese sabido, pero Pedro tenía al Señor dentro de él y Juan también. Entonces, Pedro, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo? Leamos otra vez el 5 y el 6, hermana. Versículo 5 de Hechos 3. Dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. No tengo oro ni plata, no tengo nada de lo que ofrece este mundo, no. Pero de lo que tengo, te doy. ¿Cierto? Amén. Y dice, y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Mira, el Señor te dice hoy, no tengo. El Señor sí tiene, el Señor sí tiene absolutamente todo, pero Él sabe lo que tú necesitas. Rosita, ¿será que el Señor sabe lo que tú necesitas? Claro. El Señor sabe lo que yo necesito. Yo duré muchos años pidiéndole al Señor que mi esposo cambiara. Pero un día estaba en la iglesia y el Señor me decía que orara por un nuevo esposo. Acá comenzaron a orar por nuevos esposos. Y yo dije, un
vamos a orar por un nuevo esposo, pero no sé, o sea, yo en ese momento dije, Señor, bueno, un nuevo esposo, Señor, si así están orando, voy a orar un nuevo esposo. Pero miren lo que es el Señor de lindo, porque estábamos en eso de oración y oración y oración, y sentía yo que, Señor, yo quiero un nuevo esposo. Y realmente yo hoy en día tengo un nuevo esposo. Yo creo que el primero que llegó a ser esposo mío fue el Señor, entonces Él me completó a mí. Dicen Colosenses que en Él somos completos. Amén. Entonces él me completó, Él fue el nuevo esposo que me completó y comencé a entender lo que era un nuevo esposo. O sea, lo que era ese hombre que yo necesitaba, no el que yo... O sea, no lo que yo quería. Las expectativas que tú tenías. Sí, no era lo que yo quería, era lo que yo necesitaba. ¿Y qué le pasó al cojo? Que Pedro le dio lo que él necesitaba. ¿Y crees tú que el cojo se hubiese dado cuenta? ¿El cojo se estaba dando cuenta qué necesitaba él? No, porque él ya se había adaptado. Realmente ahí lo que da a entender, él ya tenía su rutina. De que salía, lo llevaban, iba y pedía, volvían y lo entraban y ya, esa era su vida, pero que él necesitara no había nunca pensado en eso. Nunca había pensado, o sea, es que el cojo ni siquiera pensó que un día iba a ser libre de su cojera. Y así somos nosotros, nunca pensamos que podemos ser libres de pronto decimos, no, yo soy, en mi familia nadie estudió, por decir algún ejemplo. Tengo como 5 hermanos y ninguno de ellos profesional, ni mi mamá, ni mi papá. Yo tampoco iré a ser profesional, sí, porque podemos decirlo de esa manera y así nos sentimos. No, entonces yo hago cualquier cosita, creo que voy a ir un día a lavar en una casa, el otro día limpio otra y eso hago. Pero el Señor tiene tantas cosas para nosotros que a veces las desconocemos por qué. ¿Por qué que tú crees que desconocemos esas cosas, Rosita? Que el Señor tiene grandes cosas para nosotros, pero las desconocemos, ¿por qué será? Pueden ser varias razones. Ajá. La primera, ignorancia. Okay. Porque ignoramos, digamos, que la realidad de lo que el Señor es. Amén. Ignoramos esa parte. También porque nos acomodamos. Uh-huh. Nos acomodamos a no tener, nos acomodamos a que nos den, nos acomodamos a si hay bien y si no también. Entonces estamos ahí como en esa comodidad. Se puede llamar que es un círculo vicioso, se podría llamar así. Nos acomodamos en un círculo vicioso. ¿Qué hacía el cojo? Se levantaba, yo creo, no sabemos, se bañaba o no se bañaba, solo él sabría, solo Dios sabrá. Pero se levantaba, se alistaba, llamaba a los vecinos, vengan, recójame, que necesito irme para el templo. Se imagina uno que él viviría cerca del templo de la Hermosa, o sí, porque las personas de pronto se cansaban llevándolo, y todo eso se volvió una rutina. Así nos volvemos nosotros, una rutina, un círculo vicioso, ¿cierto? Nos acomodamos en las cosas que no nos convienen a la vida. A nuestra vida no nos conviene acomodarnos en las situaciones, nos conviene pensar en el Señor, pensar en la palabra del Señor, en lo que el Señor nos está enseñando para levantarnos. Levántate y anda, levántate y anda, eso dice el Señor. Y mire por qué yo digo esta palabra, porque es que es muy, miren lo que le dice, miren lo que le pasa a Pedro y a Juan. Podemos seguir leyendo ahí en Hechos 4, del 11 al 13, Rosita, y vamos a leer ahí y lo que le pasa a ellos. O sea, si uno viviese de solo las cosas de este mundo y de la mendicidad de los demás, y uno dependiese de las cosas de este mundo, nuestra vida no tiene valor. Pero cuando dependemos de las cosas del Señor, nuestra vida tiene un valor en las manos de Cristo. Por eso es que el Señor quiere en esta tarde compartirnos esta palabra y decir, levántate y anda. ¿Qué dice la palabra en Hechos 4 del 11 al 13, hermana? Hechos 4, 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén.
Entonces, si ven lo lindo que es el Señor, ellos tenían denuedo. Ellos eran hombres esforzados en la palabra. Denuedo quiere decir que eran esforzados, que eran atrevidos, que se atrevían a creerle al Señor. ¿Y a quién enfrentaron? Ahí dice que enfrentaron ¿a quién? Enfrentaron a los sacerdotes. Ellos enfrentaron, mejor dicho, a los más altos mandos de esos tiempos. Pero ellos tenían denuedo, tenían al Señor. Ellos se habían levantado, así como vieron que el cojo se levantó, ellos también habían sido levantados porque el poder del Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Si nosotros nos ponemos a leer Hechos, desde Hechos 1, que era el Pentecostés, ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, y estos hombres tenían denuedo para hablar de la palabra del Señor, y esa fuerza que le había dado el Señor, el Espíritu Santo, los había levantado. Y ellos les hablaron. Uno a veces le da miedo hablarle a la gente. No, ese es muy famoso. Ay, ¿qué tal si me encuentro al presidente? Y yo no le voy a hablar al presidente. Qué pena, ¿cómo le hablo? Yo no sé hablarle. No, hermanos, miren, el nombre del Señor Jesucristo, levántate con el denuedo que te dio Dios. O sea, eso que te da el Espíritu Santo, esas ganas de vivir, esas ganas de seguir adelante con el Señor Jesucristo en tu corazón. Levántate, hermano, tú que estás postrado en casa, tú que estás enfermo, levántate, porque el Señor, si sanó ese cojo, el Señor puede sanarte. El Señor puede sanar tu hogar. El Señor puede sanar tus hijos, puede sanar tu familia, pero hay que creerle al Señor. ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Le creyeron al Señor, hermano. Amén. Ellos le creyeron, porque si ellos no hubieran creído en el Señor, no hubieran tenido la capacidad de hablarle a estos dirigentes. Y eran hombres que eran de mucha alta estima, o sea, eran hombres, los sacerdotes que crucificaron al Señor. Por eso que dice ahí que Jesucristo es la piedra angular. Y entonces, ¿qué? Pero a este que ustedes crucificaron, ¿cierto? A este que ustedes condenaron, al Señor Jesucristo, como hablaba el pastor que día decía que el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que todos lo cambiaron, ¿por qué? Por Barrabás, por un hombre que era, o sea, indigno, y cambiaron al Señor. Pero, hermano, tú que estás escuchándonos, tú que nos ves por las redes, y tú, Rosita, y yo, que podamos detenernos y decirnos, nos vamos a levantar en el nombre del Señor, porque estos tiempos que hemos estado en ayuno, que hemos buscado del Señor, que nos hemos deleitado en la presencia, es muy hermoso. O sea, es muy hermoso levantarnos en el nombre del Señor y no dejarnos amilanar, no dejarnos opacar por las dificultades, no dejarnos opacar por las enfermedades. Si el Señor hoy me tiene que llevar de este mundo, gloria a Dios, porque sé que me voy con Él, ¿cierto? Pero no me voy a dejar que las dificultades me achicopalen. Somos personas valientes, ¿en quién? En Cristo, esforzadas, valientes, que guerreamos. Entonces esa es la palabra para hoy. Levantémonos en el nombre del Señor Jesucristo, porque así como le dijo Pedro al cojo, levántate y anda. Hoy el Señor te dice, levántate y anda en el nombre del Señor Jesucristo, porque tenemos la valentía en Dios, porque en Él todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor es quien nos fortalece, hermano, cree que nada de las dificultades que vengan te van a quedar grandes. Esas son para aprender. Nosotros no sabemos lo que necesitamos. Muchas veces estamos buscando una cosa. El cojo estaba buscando limosnas. Nosotros estamos buscando que nos amen. Nosotros estamos buscando un buen trabajo. Estamos buscando muchas cosas. Tener dinero, el dinero. La casa, y andamos en un desespero y en una búsqueda sin saber qué es lo que necesitamos. O sea, buscamos, pero realmente necesitamos eso, ¿no? Yo comencé, yo siempre he dicho, yo comencé a estudiar diseño de modas, después me salí, estudié administración de empresa, y lo último que estudié, que sí terminé, fue contaduría pública. Pero eso era lo que necesitaba, no era lo que yo quería, era eso. Entonces, sí ven que a veces vamos en una búsqueda, como andaba el cojo, andaba en una búsqueda, pero ¿qué es lo que necesitamos? El Señor lo sabe. Tú no lo sabes, pero el Señor sí sabe.
y nosotros no lo sabemos, ¿cierto, Rosita? Pero podemos creer que el Señor sabe lo que necesitamos, y si tú estás necesitado, tienes que buscar al Señor. O sea, qué bueno nosotros dedicarle tiempo a la oración y a la palabra del Señor, a buscar más del Señor para entender qué es lo que necesitamos. El cojo no entendió hasta que no le dijeron, mírame, y él, yo creo que él pensó dentro de él que quién sabe cuánto me irán a dar. sí, dijeron que me mirara, eso es que me van a dar un rollo grande de billetes, ¿cierto? Porque no creo que él haya pensado lo que le venía, lo que le iban a dar, algo que tenía más valor que lo que él estaba pidiendo. Y así es, la vida de nosotros tiene tanto valor que lo que tú le estás pidiendo al Señor, o a alguien, al Señor no, a alguien que te lo dé, es insignificante a lo que el Señor te puede dar, hermano. Nosotros en Dios, mejor dicho, tenemos todo. Nosotros, las mujeres, somos hermoseadas en el Señor. No necesitamos ni siquiera usar mucho maquillaje y muchas cosas, porque cuando dijo una hermana que día, dijo que a ella el Señor la había rejuvenecido. Y es eso, el Señor nos hermosea, nos llena, nos capacita. El Señor nos tiene todas las cosas que necesitamos, no las que queremos, porque de pronto las que queremos son equivocadas. De pronto las cosas que queremos no son las que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos van a servir de nada. No nos van a servir ni para nuestro crecimiento, ni nos van a servir para tener una vida fructífera, una vida que refleje a Cristo en nuestro corazón. Por eso la palabra hoy es: levántate en el nombre del Señor y Jesucristo. aquí en el versículo 13, la última parte dice, y lo reconocían que habían estado con Jesús. Cuando nosotros realmente estamos con el Señor, se nos ve. Amén. Se nos Tiene que notar, porque así está nuestra confianza. Cuando yo hable con alguien y yo diga, no, es que sí estoy pasando un momento difícil, y empiezo a quejarme y a quejarme, esa persona dentro de sí va a preguntar, y bueno, ¿cuál Dios ha creído? Exactamente. ¿Dónde está puesta su mirada? Sí, exacto. Y entonces, vean, hermanos, tan sencillo como algo, Rosita, que nos tenemos que quejar delante de Dios, y van a ver que Dios nos va a levantar. O sea, nosotros no tenemos que ir donde las personas a contar las dificultades. El Señor sabe nuestras necesidades y nos las va a suplir, pero cuando somos obedientes también, ¿no, Rosita? Cuando nos desprendemos de esta humanidad y de tantas cosas que traemos arraigadas, y de tanto menosprecio y de todas las cosas que hemos arraigado y que hemos guardado en nuestro corazón, como decían que el perdón y perdonar y sacar muchas cosas del corazón, y vamos a obtener la victoria en Cristo. O sea, siempre vamos a pensar que el levantarnos es en el Señor, y no levantarnos con algo que nos dieron, no levantarnos en nuestro ego, en nuestras fuerzas, no levantarnos en nuestras fuerzas, levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo para salir adelante. Y quiero que vayamos a la palabra aquí en Hechos 4, del 18 al 19, mi hermana. Hechos 4, 18 al 19 dice, y llamándolos les intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, ¿qué buscaba la gente? Intimidar. ¿Qué buscaban estos altos mandos? Intimidar a Pedro y a Juan. Pero ellos no se dejaron intimidar, porque le dijeron, es necesario creerle a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, creerle a Dios antes que a los hombres. Nosotros necesitamos confiar en el Señor, porque van a haber ataques del enemigo, van a haber, dice, los niños están aprendiendo el yelmo, toda la armadura de Cristo, y es bonito verlos como ellos se defienden con el escudo, se defienden con la espada, se defienden con el yelmo. Y miren, lo importante del yelmo es que tenemos que cuidar todo lo que nosotros somos, nuestros pensamientos, lo que escuchamos, nuestros ojos, todo lo que viene a atacarnos por parte del enemigo. Porque si nosotros escudriñamos la palabra y entendemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y verdad que el menosprecio viene de nosotros mismos, es por todas esas cosas que vienen a atacarnos y escuchamos y las creemos y las guardamos en el corazón.
Pero Pedro y Juan dijeron, es necesario escuchar primero al Señor antes que a los hombres. Amén. Por eso, hermano, hoy te digo, levántate en el nombre del Señor Jesucristo y no te dejes opacar por las necedades de este mundo, por las cosas de este mundo que son vanas, hermano. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo, y aquellas cosas que tú estás viviendo, no importa. ¿Por qué? Porque el Señor te tendrá grandes cosas para tu vida. Amén, hermana. Amén, sí, es importante siempre poner nuestra mirada en el Señor. Poner nuestra mirada porque el Señor es el que va a estar siempre dándonos fuerza. La fortaleza. La fortaleza en nuestras vidas. Si tenemos alguna necesidad, como decía la hermana, Él es el único que puede suplirla. No podemos pensar en nadie más. Ay, no, es que yo he visto mamás que ponen su mirada en sus hijos. Ay, sí. Y los hijos son los primeros que lo decepcionan. Que fallan. La esposa en el esposo, que un amigo, que en un trabajo. En este momento estamos en un mundo donde el hombre, el corazón es engañoso, y que ahorita no podemos creer en todo el mundo, sino tenemos que creer primeramente en Dios. Que Él nunca nos va a fallar y Él nunca nos va a decepcionar. Siempre vamos a estar seguros en Él, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe... Antes de que le pidamos, hermana, como dice. Él sabe qué camino es el correcto. Amén. Porque nosotros a veces tomamos la dirección equivocada. También Él conoce nuestras debilidades y Él nos fortalece en ellas. Y por eso es que Él, a pesar de que nosotros nos sintamos menos, o digamos, no, es que esta persona es más preparada que yo, porque el Señor me va a mirar a mí si yo siendo esta persona es profesional y yo no, pero el Señor no mira eso. Él realmente mira es mi corazón, y Él quiere que todos nos preparemos para Él. Así es, y estemos dispuestos para Él. Él miró al cojo porque Él no vio su cojera, no. Él vio el potencial que él tenía. Que había en él. Y que él que quería solo dinero, pero Amén. El Señor le dio algo más importante que solo el dinero. Y el Señor está viendo el potencial que hay en cada uno de los hermanos y el potencial que hay en nosotros. Yo lo digo por experiencia propia, porque yo decía, yo nunca hubiera podido estar aquí. Yo creo que si yo no hubiera conocido al Señor, a mí me sudaban las manos y me temblaba todo el cuerpo para ir o sea, me daba un susto ir al banco a consignar. Me daba pena con el cajero que me recibiera la plata. O sea, yo no podía ni dirigir, yo hablaba así y yo era muy chistoso, o sea, yo era muy penosa, y verdad que el Señor me tiene aquí, y el Señor me lleva para muchas cosas, y el Señor a ti te va a levantar. Y a todos los que necesitemos levantarnos, el Señor nos va a levantar y vamos a salir adelante con Él, porque no es nada más lo que necesitamos. Miren que yo les pedí muchas cosas a Dios y el Señor sabía que yo no necesitaba muchas cosas, necesitaba poquitas. Y con esas poquitas es que nos fortalece y nos hace feliz, con esas poquitas cosas. Entonces el Señor sabe la necesidad de nosotros y nos la cubre. Yo creo que si nosotros nos deleitamos en Él nos complace en todo lo que necesitemos, no lo que queramos. Amén, Amén. Hermanos. Amén. Entonces, la palabra para hoy era esta, mi hermana Rosa, era levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Levantémonos en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a ver que nuestra vida va a ser transformada, cambiada, vamos a tener mejores días sobre esta tierra, que es importante vivir en tranquilidad, en paz con los demás, en paz con nosotros mismos, en nuestra familia, que podamos decir, oiga, yo no me levanto brava con el mundo, ¿cierto? O sea, que podamos decir eso, que nos gozamos de los días buenos, de los días lluviosos, de los días malos, de todos los días, porque con cada día aprendemos. Amén, hermana. Amén. Entonces vamos a orar, hermana. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que de pronto se sienten menos. Amén. Se sienten menospreciados hasta por ellos mismos. Indignos, sí. Se sienten que los demás son más que ellos y que puedan
levantarse en el nombre del Que Señor. se levanten, sí, que nos levantemos en el nombre de Cristo. Entonces vamos a orar, mis hermanos, allá donde están, en sus casas, cerremos nuestros ojos. Vamos a decirle al Señor que gracias por esta palabra. Buenas tardes, mi Rey, hermoso, maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el Todopoderoso, el que todo lo sabe y lo conoce, Señor, porque tú esta tarde has traído una palabra para nuestras vidas, Señor, por la necesidad que tenemos en nuestras vidas, Señor. Gracias por aquellos hermanos que nos están escuchando, Señor, Padre bendito, por la necesidad que hay en ellos, Señor, para que tú seas cubriendo cada necesidad, Señor. Aquellas personas que se creen indignas, que se sienten indignas, menospreciadas, que se sienten menos que los demás, aquellas personas que no han creído que tú las puedes levantar, aquellas personas que están postradas, Señor, levántalas, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que están caídos, que se sienten ofendidos, que se sienten sin fuerza, Señor, que seas tú levantándolo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te pedimos que tú con esta palabra, Señor, dejes una siembra en su corazón, Señor, y que estas personas puedan creer en lo que tú has hecho en ellos, Señor. Te pedimos que seas tú levantando cada hogar, cada familia, cada casa, Señor, que seas tú, Señor, Padre bendito, en cada uno de mis hermanos y en cada uno de nosotras los que estamos acá, Señor. Bendice, Padre bendito, a cada uno de mis hermanos y dale, Señor, esa fuerza, esa fortaleza, ese entendimiento. Ábrelos el entendimiento de mis hermanos y el mío, Señor, para que ellos, Señor, puedan entender tu palabra, Señor, y puedan levantarse en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tú hagas, Señor, tu obra en cada uno de mis hermanos y de aquellos que no conocen, que tú levantes hombres y mujeres, Señor, Padre bendito, temerosos de tu palabra, que te busquen en todo tiempo y que quieran ser renovados por tu palabra y renovados por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Rosa, por estos medios, Señor, y gracias por todo lo que tú nos has regalado. Amén y amén, Señor. Gracias, Amén. Dios. Mi hermana, muchas gracias por esta palabra. Hermanos, ustedes ahí donde están, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que mañana jueves, 7 de la noche, nuestro culto de poder. Recuerde estar conectado con nosotros, recuerde estar conectado con Dios, que es lo más importante. Amén, aleluya. Y que tenga una muy buena tarde. Dios lo bendiga. Amén, hermana. Amén.